Les damos nuevamente la bienvenida a un nuevo programa de La Vanguardia. Seguimos en esta serie testimoniales, encontrándonos con historias que nos sorprenden, que nos motivan, que nos desafían, que nos hace ver también nuestro propio testimonio, porque de varios de ellos, no sé si coinciden conmigo, somos bastante cercanos. A veces pensamos que las cosas nos pasan solo a nosotros o que hay maneras de ver la vida en esta fe, en este camino que tenemos llamado Jesucristo. Pensamos que simplemente estamos solos en las cosas que nos pasan, pero a la muestra está que hemos venido escuchando historias que nos acercan más a Cristo, porque también vemos historias de dificultades, de superación, de lugares oscuros donde Dios nos rescató y te puede rescatar si estás en un lugar así. Hoy tenemos el privilegio de tener un nuevo invitado, Johan Novak, comunicador, periodista. ¿Cómo te presentamos? Primero que nada, un gusto que estés con nosotros acá en La Vanguardia, Johan. Hola David, un gusto, gracias a vos por la invitación, la verdad. Un placer. Muy agradecido al Señor de poder estar en este bendecido programa de La Vanguardia. Y bueno, muy contento de hoy poder compartir contigo. En cuanto a mi presentación, yo soy un joven de 25 años, me congrego actualmente en la iglesia del Ancla. Soy un hombre afortunado porque estoy recientemente casado con una preciosa hija de Dios, Camila Suárez. Y bueno, todo lo que yo he logrado en esta vida, tanto laboral, académicamente, eclesiásticamente, espiritualmente, es y ha sido alcanzado por la misericordia de Dios, ¿no? Y en eso me defino, ¿no? Soy un hijo de Dios, una persona que ha puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, y bueno, esa es mi testimonio, ¿no? Claro, ¿quién sos, no? ¿Quién sos actualmente? Y qué lindo eso, ¿no? Pensar que muchas veces se nos olvida, querido Johan, que todo lo que tenemos es por gracia y misericordia de Dios, ¿no? Y a veces las cosas pasan, uno prospera, uno es bendecido, porque tenemos un Dios que da. Dios es un Dios dador, ¿no? Y se nos olvida. Qué importante es tener claro quiénes somos y gracias a quién tenemos lo que tenemos, ¿no? Ahora, avanzando con esta charla, ¿no? De este testimonio que tenemos en el día de la fecha. ¿Quién era Johan antes de ser alcanzado por el Señor Jesús? Bueno, Johan era un miserable pecador, ¿no? Como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, era una persona muerta en delitos y pecados, ¿no? Yo me convertí a los 19 años, pero antes de todo eso, antes que la gracia de Dios alcanzara mi vida, a partir de mi niñez yo empecé a asistir a una iglesia, ¿no? Y ese fue mi primer contacto, vamos a decir, con la parte espiritual, ¿no? Empecé a asistir a esa reunión de adolescentes, esa reunión de niños, y al principio era muy raro para mí. Allí se oraba, se cantaba, se leía la Biblia, algo muy ajeno para mí, porque yo venía de un contexto no cristiano, ¿no? De una familia no cristiana. Entonces me chocaba ver a niños orando, cantando, y me preguntaba qué están haciendo, ¿no? Y con el paso del tiempo, muchos años, seguí asistiendo a esa misma iglesia, seguí asistiendo a esa reunión de niños que luego pasó a adolescentes. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Quién te invitó? Mi madre. ¿Tu madre? Mi madre, ¿no? Ella a los 8 años decidió enviarme a esa iglesia, a esa reunión de niños. Me dijo que me iba a hacer bien. Y sin duda hubo un lindo grupo, éramos muchos. Logré una gran confianza con los líderes de la escuela bíblica de ahí y claramente hoy en día lo veo desde este lado y fue la providencia de Dios, ¿no? Utilizando a mi madre, que sin hasta dudas, el día de hoy no es cristiana, para yo poder llegar luego a la fe, ¿no? Dios la usó, sin duda, ¿no? Exactamente, ¿no? El Señor la usó y ahí nos damos cuenta que el Señor también puede usar personas no cristianas, ¿no? Para determinados propósitos. Para sus propósitos, sin duda, querido Johan. Tengo entendido que sos el único cristiano en tu hogar, ¿no? En tu familia, ya has formado tu familia, nos contaste al principio. Gracias a Dios y te felicitamos. Muchas gracias. Nos alegramos mucho contigo. ¿Cómo es convivir con esa realidad de vida, ¿no? Sabiendo que sos redimido por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz y también entendés que Cristo tiene esas mismas promesas, esa misma salvación
para tus seres queridos, ¿no? ¿Cómo es vivir en ese contexto? Me imagino que es una petición de oración constante en tu vida. ¿Cómo es compartir tu fe a pesar de que hasta el momento no lo entiendan del todo? Bien, sin dudas mi situación habrá cambiado porque vivo con mi esposa, pero sí te puedo hablar de lo que fue mi experiencia previa, ¿no? Perfecto. Viviendo con mis padres, que hasta el día de hoy no son cristianos, y todos los hijos de Dios atravesamos distintas pruebas, ¿no? Laborales, familiares, económicas. A veces las familiares logran ser un poco más dolorosas por el simple hecho de que son más persistentes, son pruebas que están a tu lado todos los días, ¿no? Porque convivís con eso, y sin duda que a veces a alguno le choca, ¿no? Estar en un hogar donde las personas no tienen la misma fe, las personas no creen en lo mismo, o directamente contradicen lo que vos crees, ¿no? Y son tu familia, son las personas que vos amás, son las personas que te criaron, son las personas que sabés bien que te aman, ¿no? Y que vos también a ellos. Y sin duda lo que uno más quiere para esas personas es que alcancen la gracia de Dios, ¿no? Que la gracia de Dios alcance sus vidas y ellos puedan experimentar lo que uno experimentó, que es la salvación, ¿no? Pero yo con el paso del tiempo, David, me he dado cuenta de que en medio de esas pruebas, ¿no? O de ese entorno no cristiano, he aprendido algunas cosas. Primero, entender que Dios me está santificando. Entender de que aún en ese lugar Dios está trabajando en mi vida, ¿no? Él me está haciendo a la imagen de Jesús, ¿no? Y hay pruebas y pruebas. Conozco personas que por su fe han perdido su familia, han perdido contactos familiares, ¿no? Y que han pasado muchas pruebas. Las mías no fueron esas, obviamente, ¿no? Y agradezco al Señor. Pero entender que Dios trabaja en nuestras vidas para santificarnos en medio de esas pruebas, por pequeñas que sean, por insignificantes que nos parezcan a nosotros, ¿no? Que Dios nos está moldeando, como dice Pablo en Romanos 8:29, haciéndonos a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito por el cual Dios nos dejó aquí en la tierra, ¿no? Exacto. Lo segundo es encomendar nuestro dolor a Dios, ¿no? Nos duele a veces ver un familiar nuestro que no responde al Evangelio, o que se revela las verdades de la Escritura, o que no comparte tu misma fe. Pero lo importante es entender que Dios no es ajeno a ese dolor, que vos podés llevar ese dolor al Señor y que el Señor entiende y que el Señor sabe lo que estás pasando y entiende ese dolor que es justo, ¿no? Es tu familia, son las personas que amás. Y también tenemos un ejemplo, Jesús, ¿no? En Juan, capítulo 7, versículo 5, si no me equivoco, dice que ni aún sus propios hermanos creían en Él. Es decir, que ni aún su propia familia creía que Él era el Mesías. Tal cual. De ahí viene la famosa frase, no hay profeta en su propia tierra, ¿no? Exactamente, ¿no? Que es lo que le dicen. Y entonces entender que Cristo también pasó lo mismo, ¿no? También tuvo, entre comillas, esa persecución familiar, ¿no? Entonces no estamos solos en este dolor, sino que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, de nuestras pruebas, porque Él también las pasó y aún mayores que las nuestras, ¿no? Y por último, también entendí que mi familia era un campo misionero. A veces pensamos en el campo misionero y pensamos que debemos irnos a la otra parte del mundo, ¿no? Claro. Que sí, que es parte del campo misionero, pero mi familia también es un campo misionero, ¿no? Mis seres queridos, llegados a mí, también son personas que necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. Porque que yo sea cristiano no significa que mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis primos se van a convertir, Claro. ¿no? Yo necesito llegarles con el Evangelio a ellos y necesita haber un nuevo nacimiento en esas personas, porque de lo contrario, ¿cómo van a llegar a Cristo si yo no les predico? Claro. Entonces, empecé a ver a mi familia también como un campo misionero, pero también una responsabilidad. Que ellos vean que yo le predico el Evangelio, pero que también vean que hay una integridad como hijos de Dios, ¿no? Porque de nada sirve que yo vaya y les predique a mis seres queridos y luego ellos vean que con mi propia vida estoy borrando, estoy contradiciendo todo lo que les estoy predicando, ¿no? Y el propósito de esto no es autopromoverse, el propósito de esto es llevarlos al único que puede salvar, que es Jesucristo, ¿no? Y empecé a entender esas verdades
Y bueno, eso me ayudó un poco a poder vivir en un hogar no cristiano y que, repito, el Señor nos capacita a cada uno en el lugar, en el contexto y en la situación en donde Él nos pone. Entender, ¿no? Entender que somos el medio, como bien decías. Exactamente. Siguiendo con esto, ¿no? Si tuvieras que definir qué es la fe para vos, ¿cómo la definirías? Bueno, antes de darte la definición mía de fe, prefiero ir a un pasaje bien conocido que es Hebreos, capítulo 11, donde si bien allí el autor de Hebreos no está definiendo de una forma formal la fe, nos da algunas directrices acerca de qué es la fe o lo que la fe produce en nosotros, ¿no? Y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? De allí podemos concluir algunas cosas, que la fe está entre lo que esperamos, futuro, y lo que no hemos visto, ¿no? Podría ser el pasado también. Claro. Yo como cristiano creo en Cristo como mi Señor y Salvador, como aquel sustituto que cargó mi pecado en la cruz. Y en eso se basa mi vida, y en eso se basa la vida de todo hijo de Dios, ¿no? Como dice Pablo en Corintios, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, David, yo no vi a ese Jesús morir, ni ser sepultado, ni resucitar. Claro. Esos son hechos históricos, pero yo tengo la convicción, como dice aquí el autor de Hebreos, de que esos hechos históricos que sucedieron en un determinado momento de la historia fueron reales, pasaron de verdad, ¿no? Y pasaron para nuestra salvación, ¿no? Sucedieron con el propósito de salvarnos. Pero también creo que ese mismo Jesús que murió, que fue sepultado, que resucitó, Él volverá algún día por su iglesia, ¿no? En su segunda venida. Entonces ahí también se cumple la certeza de lo que se espera. Entonces, para mí la fe es como lo que dice aquí el autor de Hebreos, y la verdadera fe, la fe bíblica, ¿no? Porque estamos hablando de la fe bíblica, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen fe, pero capaz que en otras cosas. Pero la fe bíblica siempre gira en torno a la persona y obra de Jesucristo, ¿no? Como decía Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, toda nuestra fe debe estar ligada a lo que Cristo ha hecho a favor de su pueblo, y ese debe ser el objetivo de la fe, ¿no? Estar proyectada a la persona de Jesús y a lo que Él ha hecho. De manual, ¿no? La definición que nos has traído de fe, deberíamos recordarla siempre, ¿no? Sobre todo en esos tiempos de oscuridad, de duda, de debilidad, ¿por qué no? Y también qué interesante el punto que traes, porque lo hemos traído muchas veces acá a los micrófonos de La Vanguardia, ¿no? Acá tenemos la premisa, medio para también provocar del otro lado a alguno que se sume, a alguno que ande en la vuelta, que simplemente simpatiza con la fe o con Dios o tiene preguntas. Pero fe tenemos todos. Todos los seres humanos tienen fe. Está en nuestro lenguaje, está en nuestra cultura. Te tengo mucha fe, te tengo fe en tal cosa, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, se aleja de la iglesia, tiene un mal concepto de Dios, se ríe de Jesús, pero tiene fe en X santo, por ejemplo. Si bien no es lo mismo, es una de las experiencias bastante cercanas que pueden tener con este lado de la fe. Tienen fe en algo, creen que ese santo, esa persona en la que se encomiendan les puede responder, pueden acudir a él, los protege, los bendice, ¿no? Y la sociedad no entiende que el concepto de fe es único. El resto son copias, ¿no? Es muy importante el concepto que traes y más que interesante, ¿no? Como para meditar con todo nuestro entorno. Sos un comunicador, como decíamos al principio del programa. ¿Comunicador o periodista? ¿Cómo te definís? Comunicador. Comunicador. Si bien estudié la licenciatura en comunicación especificada en periodismo, mi título es licenciado en comunicación. Claro, sos un comunicador. Entonces, y por lo que estamos presenciando por hoy, un buen comunicador. Se nota además ese enfoque ministerial también, ¿no? Se ve que te gusta exponer, ¿no? En base a la luz de la Escritura,
la palabra de Dios. Y qué bueno que es, ¿no? Usar esas habilidades, preparación y talentos que Dios nos dio para usarlo para su obra, ¿no? Tener ese privilegio. Pero bien, como decía, sos un comunicador y cuando compartimos nuestra fe, creemos que es solo responsabilidad de los que comunican bien o se dedican a esto, ¿no? ¿Cuántas veces desde este lado, como comunicadores, hemos escuchado esto? Y déjame preguntarte esto para meditar juntos, ¿no, Johan? ¿Crees que esto es un prejuicio? ¿Por qué no entendemos como iglesia toda, como cristianos, en cada parte de este mundo, que esto es un deber de todos? Bueno, sin duda vos lo dijiste, es un deber de todos. Y yo creo que muchas veces queremos, justificarnos o escaparnos de nuestras responsabilidades. La responsabilidad de predicar el Evangelio o de defender la fe que ha sido una vez dada a todos los santos, como dice Judas, es para todos. Sean comunicadores, no sean comunicadores, trabajen donde trabajen, vengan de donde vengan. El mandamiento que Jesús le dio a sus discípulos, id y predicar el Evangelio, es para todos. Lo fue para sus discípulos en aquel momento, donde Jesús tenía una tarea comisionada para ellos como apóstoles, pero también esas palabras repercuten para nosotros hoy en día. Nosotros debemos evangelizar de donde Dios nos ha puesto, y esto no es una tarea solamente para los comunicadores, los que estamos en el área de la comunicación, o para los que son misioneros, ¿no? A veces también pensamos, él es misionero, él tiene el deber de predicar, de evangelizar. No. Es como, él está para eso, ¿no? Exactamente. Claro. Es como suponer que el pastor es el único que está para estudiar la Biblia. Claro. El pastor tiene que estudiar la Biblia porque es su deber, tiene que enseñar la palabra, pero yo también, como hijo de Dios, tengo que estudiar la palabra. ¿Cómo sé que lo que él está diciendo es verdad? Exactamente, ¿no? ¿Cómo yo voy a poder decir amén a lo que está diciendo esa persona si yo, en lo personal, en mi vida privada, yo no estudio la Biblia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos responsabilidades como hijos de Dios. Algunas, según el ministerio, según donde el Señor nos haya llamado, pero hay algunas responsabilidades que son para todo el cuerpo de Cristo. Esta de evangelizar, de predicar, es para todos, ¿no? Sin duda, uno que es comunicador puede tener mayores herramientas para poder evangelizar, mayores herramientas para poder llegar a una persona, pero eso no anula la responsabilidad a todo hijo de Dios de entregar el Evangelio de Jesucristo a las personas a las cuales tiene cerca, o ir y evangelizar en la calle, o evangelizar en el trabajo, en la familia, etc. Pero es una responsabilidad de todos. Si uno analiza, ¿no?, los primeros hombres que Jesús preparó para la gran comisión, ninguno tenía un currículum que uno pueda decir, claro, lo llamó por esto, ¿no? Había pescadores, un Pedro que terminó siendo halagado de lo elocuente que era su mensaje, y la gente no tenía amnesia, no tenía mala memoria, decían, pero si este es el que pescaba, ¿de dónde sacó tanta elocuencia? ¿No? Y ese es el punto. Dios mismo nos capacita, Dios pone las palabras en nuestra boca. El mismo Pablo, que tenía un currículum excelente, pedía que Dios le pusiera las palabras en su boca. Sin duda, ¿no? Como vos dijiste, los discípulos no tenían ningún currículum profesional como para tener esa tarea que Jesús les encomendó. Aún así, fueron personas que dieron vuelta al mundo. ¿Por qué? Porque, el Señor los capacitó para la obra, ¿no? Y de ahí debemos entender que el Señor ha dado dones, ha dado talentos, y el Señor es soberano y Él puede hacer cosas extraordinarias a través de su pueblo, ¿no? Entonces, volvemos a repetir, esto es una tarea para todos. La capacitación es buena, sin duda alguna. Si a uno se puede capacitar, mejor. Tener herramientas de cómo defender nuestra fe, tener herramientas de cómo transmitir el mensaje de salvación, pero esto es una tarea para todos. Hay que animarse, ¿no? No hay ningún tipo de excusa, y todo lo que nos falte, sobre todo ese poder del Espíritu Santo, que es el que convence a los corazones, lo podemos pedir. Eso está en la tapa del libro, ¿no? Todas las cosas que no tenemos, Dios nos las puede dar, como lo hizo en el pasado, lo hace en el presente y lo hará en el futuro. Avanzando con esta amena charla que va rápido, querido Johan, sabemos que todos pueden venir a Jesús, y todos tenemos familiares, amigos y conocidos que queremos que conozcan a Jesús y acepten su salvación, ¿no? ¿Qué le dirías
a esa persona que ora y mantiene esperanzas por una persona que ama y anhela que llegue el día en que dé ese paso que nosotros conocemos tan bien? Bien. Bueno, en mi opinión, creo que hay 3 consideraciones, pueden haber más, ¿no? Pero hay 3 consideraciones a tener en cuenta cuando una persona tiene esperanza de que un ser querido, un amigo, un familiar, un compañero, manifieste esa fe genuina en Cristo, ¿no? Y que crea verdaderamente en el Evangelio. Lo primero es la convicción de que Dios salva a los pecadores, ¿no? Y voy a leer un pasaje, 1 de Timoteo 1:15, dice el apóstol Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Interesante. Pablo está diciendo que esto es palabra digna y fiel, ¿no? Y es una afirmación. Cristo Jesús vino al mundo. ¿A qué? A salvar a los pecadores. Ese fue el propósito de Jesús. Jesús no vino al mundo para hacer posible la salvación, sino para salvar a los pecadores. Es una afirmación contundente. Y luego Pablo se pone de ejemplo, de entre los cuales yo soy el primero, ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que entender, que Dios salva a los pecadores, ¿no? Dios es poderoso para salvar. Y Pablo decía en Romanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, ¿no? Y tú y yo, David, somos ejemplos de eso. Tú y yo también fuimos alcanzados por la gracia de Dios. Amén. ¿No? Tú y yo también fuimos rescatados de las tinieblas a la luz. Y podemos dar testimonio de que ese Evangelio que predicamos tiene poder. Porque nosotros no nacimos cristianos, ¿no? Nosotros nacemos como todos, pecadores, muertos, ¿no? Como dice Pablo, no hay justo ni aun uno. Pero ahora ese Evangelio que en un determinado momento llegó a nuestras vidas, impactó en nosotros, ¿no? Tuvo poder para convertirnos y hacernos nuevas criaturas. Entonces lo primero que le diría a esa persona es que entienda que Dios salva a los pecadores. Lo segundo es que Dios ha diseñado la forma en cómo Él salva a los pecadores, ¿no? ¿Y cómo es esa forma? El Evangelio, predicando el Evangelio. Porque yo puedo estar un montón de tiempo orando por una persona, pero si yo nunca me acerco a esa persona a predicar el Evangelio, esa persona no se va a convertir por arte de magia. Dios salva, pero también ha mostrado, ha diseñado la forma en la que Él salva. Y ese es el Evangelio. Como dice Pablo en Romanos, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si yo no me acerco a esa persona para hablarle de Cristo, para hacerle ver su condición, que no es una buena condición, que verdaderamente la persona es pecadora y que necesita a Cristo para la vida eterna, si yo no hago ese ejercicio, si yo no me acerco a esa persona, la persona jamás va a poder ejercer fe. Porque ¿cómo va a ejercer fe en algo que ni siquiera sabe, ¿no? Entonces, entender que nosotros debemos predicar el Evangelio. Y por último, es que el resultado no está en nuestras manos. La salvación es del Señor, ¿no? Y eso la Biblia lo deja bien en claro. En la salvación de cada alma, de cada persona, está implicado la soberanía y la providencia de Dios, ¿no? Y ahí podemos hablar de tu testimonio, el mío, cómo el Señor va guiando todas las cosas para que una persona se convierta. Pero entender eso, entender que nuestro deber es llevar el Evangelio, pero ahora no soy yo el que convierto a la persona, es el Espíritu Santo, que lleva ese mismo mensaje al corazón del pecador, transformándolo, regenerándolo, haciendo nacer de nuevo a esa persona hasta que sea una nueva criatura. Eso no es deber mío, eso es deber de Dios, ¿no? Y el Señor lo que nos ordena es predicar el Evangelio. Luego, la obra depende de Él. Y puedo contar mi testimonio, que esto no es una regla infalible en que va a suceder en todas las personas, pero yo escuché el Evangelio un montón de años. Desde que era niño yo escuchaba el Evangelio. No solo una vez, ¿no? No solo una vez. Asistía a las escuelas bíblicas, asistía a las reuniones y escuchaba. Recuerdo que había un líder de la iglesia que me predicaba el Evangelio vez tras vez. Buscaba incluso instancias para que estemos charlando y poder testificarme de Cristo. Y yo rechacé muchas veces ese Evangelio. Me opuse muchas veces a ese Evangelio. No creía en ese Evangelio, no creía en Cristo. Y no fue hasta mis 19 años que yo verdaderamente me convertí. Y alguno podría decir, bueno, Johan no se convierte nunca más. Pero bueno, los tiempos del Señor son perfectos y si el Señor quiere salvar a una persona, lo va a hacer en el momento que Él quiera hacerlo.
pero el resultado no depende de nosotros, ¿no? Nosotros no podemos saber, se va a salvar, no se va a salvar. Eso es parte del Señor. Mi deber es orar, mi deber es predicar y mi deber es tener la convicción de que Dios puede salvar a cualquier pecador, ¿no? Y eso es lo que yo le diría a esa persona que está teniendo esperanza de que un ser querido pueda llegar a la fe. Tremendo lo que nos decís, ¿no? Porque cada fundamento que nos has dado para poder creer y tener esperanza, todo está ahí. Todo está en la palabra de Dios. No es ni siquiera una visión personal. O sea, si bien es tu visión, pero está basada en la palabra de Dios, ¿no? Es impresionante el comprobar que todo siempre ha estado ahí, ¿no? Y a veces en tiempos en donde la ansiedad reina, la angustia, todos esos trastornos que se han incrementado a partir de la pandemia, ¿no? Psicológicos, todas esas patologías, a veces invaden un poco, inclusive, al pueblo de Dios, ¿no? Y qué importante es resaltar todo esto, ¿no? De vivir una fe con responsabilidad, recordar, ¿no? Así como tenemos incontables ejemplos en la palabra de Dios, que muchas veces el pueblo de Israel se olvidaba, Johan. Se olvidaba sus orígenes, se olvidaba quién era su Dios, de dónde lo sacó, de dónde lo rescató, ¿no? Un pueblo que estaba en esclavitud y fue llamado a la libertad por Dios mismo. Para ahondar un poquito más, porque la charla está más que interesante, contaste hace unos minutos que se te expuso el Evangelio durante mucho tiempo hasta que cumpliste tus 19 años y ahí llegó el momento donde te rendiste a los pies de Cristo, ¿no? Con el diario del lunes, diríamos, ¿cómo ves desde este lado a esa persona que quiere insistir, ¿no? Porque lo dijiste también, a veces no queremos pecar de pesados, a veces queremos hacernos un costado, a veces entendemos que ya fue suficiente o que no vamos a ser nosotros el instrumento que Dios va a usar con esa persona puntualmente. ¿Qué visión personal tenés de este tema, no? Hay que medirse, a veces hay que entender, hay que también tener en cuenta ese discernimiento que nos da el Espíritu Santo para saber hasta dónde insistir con alguien y hasta dónde no. Bien, entendamos que a la hora de predicar el Evangelio, el propósito no es que la persona a la cual queremos predicarle vea como que queremos llenar un currículum. Mira, fulanito se convirtió, fui yo el instrumento que Dios utilizó, tic. Estadísticas, ¿no? Exactamente, ¿no? Nosotros verdaderamente amamos a esa persona, ¿no? Es un interés genuino en esa persona. Y porque la amamos y porque queremos su bienestar, es por eso que le llevamos las buenas nuevas, ¿no? Porque no hay mayor gozo que un pecador venga a Cristo. Exacto. No hay mayor bendición que una persona que no ha conocido a Cristo ahora sí lo pueda conocer, ¿no? Entonces, se debe notar ese amor genuino por la persona, ¿no? Muchas veces nosotros fallamos porque queremos evangelizar, pero solamente, como vos decís, por estadística. Solamente porque hay que cumplir, solamente porque nos queremos sentir como que evangelicé. Antes, en muchas iglesias, se hacía eso. Se salían a las calles a evangelizar y luego volvían todos los miembros a la iglesia y tenían una lista anotada. Mirá, hoy se convirtieron 13 y los 13 fueron porque yo les prediqué, hicieron una oración de fe. Pero la realidad es que debe haber un amor genuino por la persona, debe haber un acercamiento a la persona, debe haber un interés por la persona y que verdaderamente ese interés, ese acercamiento, con el paso del tiempo se va a ir dando de que tú puedas predicar el Evangelio. Pero a veces fallamos en la forma, ¿no? No fallamos en el contenido, sino en la forma. Vamos y atropellamos a la persona así de una, ¿no? Y ni la conocemos, no sabemos ni quién es. Hay momentos. Y el Señor pone esos momentos. Si tú oras y estás orando por alguien en específico que se quiere convertir, ve orando al Señor para que el Señor vaya guiando a ver qué momento es propicio, para ir conociendo a la persona, ir viendo a ver en qué encajan o cómo podés entablar la conversación, pero recordar eso, recordar que es un alma perdida, recordar que la persona necesita a Cristo y que el propósito de esto no es llenar una estadística tuya personal. El propósito de esto es traer a una nueva alma a los pies de Cristo y que Dios haga la obra en esa persona haciendo que nazca de nuevo, ¿no? Y luego, algo que también fallamos mucho, ¿no? Es el discipulado, ¿no? Una persona que se convierte y la dejamos ahí aislada. Porque claro, nuestro objetivo era solamente
llenar la estadística. Nuestro objetivo era solamente, sí, que se convirtiera, pero muchas veces fallamos también en ese paso de tener un discipulado con esa persona que sí, capaz que manifestó una fe genuina y empezar a tener un acercamiento, ¿no? Porque una persona que viene a Cristo, una persona nueva en la fe, muchas veces no tiene idea dónde pararse, ¿no? Porque no conoce la Escritura, no conoce las doctrinas, no conoce una iglesia saludable, no conoce a dónde ir. Y nosotros debemos también, como Jesús lo dijo, ir y predicar, pero también hacer discípulos. Y eso va de la mano con lo otro, ¿no? Entonces eso es fundamental. Totalmente, ¿no? Me hacías pensar en todos los métodos que tenemos hoy, Johan, ¿no? Como iglesia, como instituciones cristianas, como organizaciones evangélicas. Mires a donde mires, hay libros, hay capacitadores, hay conferencistas, conferencias. A donde mires hay estrategias para lo que quieras. Ahora, ¿es necesario tanto de eso? Las herramientas, como dijimos, son importantes, pero no son necesarias para esa comisión. Exacto. ¿No? Volvemos a lo mismo, los apóstoles no tenían ningún estudio previo para hacer todo lo que hicieron, ¿no? El Señor los capacitó para la obra, ¿no? Y el Señor capacita a su iglesia para las tareas que Él demanda en el cuerpo de Cristo. Yendo más bien al punto ¿no? Porque es muy importante y quiero resaltar lo que nos decís. Jesús tomó estos 12 tipos, ¿no? Como siempre decimos, y no los encomendó hasta que Él pasó tiempo con ellos. No simplemente les dio una salvación. Estuvo tiempo, invirtió, y no los dejó hasta que estuvo seguro que estaban preparados, ¿no? No es simplemente llenar una hoja, como vos decías, con datos, cuántos levantaron la mano, ¿no? De una manera tan fría. ¿Sabes que en la semana hablaba con una hermana que estuvo internada, gracias a Dios ya está mejor, y me decía que le asustaba mucho la realidad que hay en cuanto a la salud en los hospitales, ¿no? Que cada vez el trato del personal médico es cada vez más frío con los pacientes, ¿no? Y mientras te escuchaba, pensaba que es normal que esto pase en una sociedad que cada vez va en declive, que está cada vez más en la oscuridad, y sin Dios no se puede esperar menos que eso. Ahora, la iglesia, si se torna en el campo evangelístico de una manera tan fría como así como un médico ve un paciente con el número en el cual está en X sala, ahí estamos mal. Uh-huh. Porque como vos bien decías, no solamente tenemos un Dios que nos salva y nos perdona, Él nos puede salvar y perdonar porque nos ama. Amén. Exactamente, ¿no? Y como vos decías, David, ¿no? Muchas veces nuestro evangelismo termina siendo un evangelismo superficial, ¿no? No nos damos cuenta de la tarea que tenemos nosotros. No, Dios, a través de su pueblo, está rescatando almas del infierno. No es cualquier cosa. Totalmente. Son personas, como dice Pablo en Efesios, muertas en delitos y pecados. Personas que siguen la corriente de este mundo, que siguen al príncipe de la potestad de este mundo que es Satanás. Personas que sin el evangelio no tienen esperanza. Nosotros no estamos llevando cualquier mensaje. Nosotros estamos llevando un mensaje de vida, da vida a las personas. Esa persona que manifiesta fe en Cristo, que se arrepiente y nace de nuevo, dejó de ser un cadáver a ser una persona viva, espiritualmente hablando. Y eso no es cualquier cosa, ¿no? Es como cuando Jesús resucitó a Lázaro. ¿No? Esto es lo mismo. Personas están siendo resucitadas a través del Evangelio de Cristo. Volviendo a la vida, ¿no? Teniendo vida, mejor dicho. Siempre dejamos un espacio, casi siempre, depende del invitado, pero bueno, hoy sentimos que en tu caso tenemos que dejar también para el cierre del programa que le digas lo que sientas en tu corazón, lo que has visto desde ese Johan que empezó a ir de niño y luego hasta su adolescencia y llegar a una edad de adultez ya, 19 años, aceptando a Cristo. ¿Qué le dirías a esa juventud cristiana que está escuchando hoy, que es tan diversa y se puede encontrar en una infinidad de situaciones? Queremos dejarte los micrófonos de La Vanguardia para que le transmitas qué ha hecho Jesús en tu vida y a qué querés invitarlos y motivarlos. Bueno, si tuviera que motivar a esa juventud cristiana, y yo me incluyo porque también, y tú también, estamos dentro de esa categoría,
un mayor conocimiento de Jesucristo, ¿no? Yo veo que hoy en día, capaz que la tecnología ha afectado un poco en eso, ¿no? Las redes sociales, los medios masivos de comunicación, pero es una generación muy distraída, ¿no? Y los cristianos no somos propensos a eso. Muchos cristianos están distraídos con muchas cosas de este mundo. Y yo le diría a esa generación de cristianos algo tan básico como apropiarse de los medios de la gracia. Tener una fuerte vida de estudio de la palabra. Escudriñar la palabra. Dentro de la palabra hay tesoros increíbles, pero que muchas veces no los encontramos por el simple hecho de que no hacemos algo tan básico, tan sencillo, que era lo que hacía la iglesia primitiva: estudiar la palabra, ¿no? Estar a solas con Dios a través de su palabra. Y esto no es nada místico, no es nada súper así espiritualizado, es agarrar tu Biblia, orar a Dios y empezar a estudiarla y a conocer quién es Dios. Hoy hay muchas voces acerca de quién es Dios, muchas voces acerca de lo que es la salvación, pero la realidad es que todo eso se encuentra en la Biblia. Yo no tengo que ir a la internet para saber quién es Dios. Yo no tengo que mirar un programa, incluso cristiano, para saber quién es Dios. La Biblia me revela quién es Dios. La Biblia me revela quién es Jesucristo, ¿no? El apóstol Pedro le decía en su segunda epístola a los cristianos que él escribió: crezcan en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Y muchas veces pensamos que el conocimiento es algo académico solamente. La realidad es que no. El conocimiento a la luz de la Biblia adorna la vida. El conocimiento da lugar a la santidad, ¿no? Lo segundo que le diría es oración, ¿no? Y ahí yo creo que todos fallamos, o al menos me pongo como ejemplo, cómo nos cuesta una vida de oración, ¿no? Una prueba de eso son los cultos de oración de las iglesias, donde menos gente asiste. ¿Por qué? Y claro, porque se ve como algo aburrido, se ve como algo monótono, se ve como algo que no tiene mucho valor. La oración es fundamental. A veces no vemos resultados por el simple hecho de que no oramos. Pero además de eso, nosotros tenemos un privilegio único, que no todos lo tienen, que es hablar con el Creador, hablar con el Soberano, hablar con aquel que ha creado todas las cosas y aquel que puede hacer cualquier cosa. Porque para nosotros muchas cosas son imposibles. La mayoría son imposibles. Pero para Dios no, ¿no? Entonces, volvería también a apuntar a una vida de oración y, por último, una vida fuerte eclesiásticamente. Hay personas que piensan que pueden ser cristianos separados de la iglesia. Está como que esta nueva generación de cristianos como que están en esa onda. No, yo miro el culto por YouTube y me quedo en casa tomando una Coca-Cola y veo al pastor ahí predicando. No. Un hijo de Dios no puede estar desconectado del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, tú necesitas una iglesia local. Tú necesitas servir en una iglesia local, ser parte de una iglesia local y que otros hermanos estén alrededor tuyo, ¿no? Entonces eso es fundamental. Esos son los 3 medios de gracia que más vemos en la Escritura y que son los más descuidados hoy en día. Repito, en gran parte por el mundo en el que vivimos distraído, un mundo apurado, un mundo atropellado. Pero el estudio de la palabra, la vida de oración y una vida eclesiástica fuerte y firme son los 3 pilares del cristianismo y que van a hacer que esta nueva generación de cristianos puedan estar a la altura de lo que Dios también demanda de su pueblo. Totalmente de acuerdo, Johan, ¿no? A eso iba con el comentario de todas las cosas que tenemos por fuera, ¿no? Que se ven muy lindas, se ven muy académicas, se ven muy profesionales, herramientas muy pulidas, pero no necesitamos de tantos lujos, de tantas comodidades. Es simplemente abrir nuestra Biblia y ver que en la palabra de Dios están todos los pasos que los dio Jesús mismo, ¿no? Y que no necesitamos de escuchar en ningún otro lugar porque está en la mismísima palabra de Dios. Agradecerte por tu participación en La Vanguardia, por animarte a compartir tu testimonio con nosotros. Y bueno, las puertas están más que abiertas para que te sumes en más de una oportunidad, si así gustás y Dios así nos lo permite. Bueno, agradecerte a vos, David. Muchas gracias por el tiempo compartido, por el espacio, fue un gusto. Y bueno, que el Señor siga utilizando este programa de La Vanguardia para su gloria y para la edificación de más hermanos en la fe, y que también personas que no conocen a Cristo a través de este programa puedan llegar al Evangelio. Amén.
Que así sea y así será para la gloria de nuestro buen Dios. Nosotros seguimos semana a semana con un nuevo programa. Que pasen muy, pero muy bien. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número +598 91 610 610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como lavanguardia_RTM. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como La Vanguardia RTM.